Y vamos a leer en Hechos capítulo 4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hechos 4. Dice, hablando a ellos, los discípulos, específicamente más bien Juan y Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y venían resentidos u ofendidos de que enseñaban al pueblo y que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque este grupo no creía en la resurrección. Entonces venían muy ofendidos, venían molestos de que los apóstoles anduvieran anunciando, según ellos, una doctrina nueva. Verso 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ellos no permitían que se sanara, que se trabajara, que se hicieran muchas cosas el día de reposo, pero qué bien los aprendieron, ¿verdad? No los juzgaron, pero los detuvieron. Pero como era de reposo, no les querían hacer nada hasta el siguiente día. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. 5,000 personas se convirtieron, estaban en el templo La Hermosa cuando miraron el milagro del paralítico, y como 5,000 personas se convirtieron al Señor. Qué buen número, ¿verdad? 5,000 personas convertirse. Ahora tenga en mente también que la audiencia eran de unos 100,000 personas, ¿ok? Entonces es como cuando evangelistas internacionales así, mundialmente reconocidos, predican en estadios y tú miras que pasan 5,000, 10,000 personas, pero hay 100,000 en el estadio. Entonces fue algo parecido así. Por eso le repito, ¿esto es un milagro? Sí lo es, pero no lo podemos aplicar nosotros en el sentido literal de que hagamos un evento, un congreso, una campaña y se conviertan 20 personas. Lo bueno es que se convierta alguien a Cristo, amén. Sea uno o sean 1,000, eso es lo bueno. Aquí se convierten 5,000 personas. Verso 5: acontece el siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre o quién los autorizó para que hagan hecho esto ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o más bien bajo la cobertura, bajo la dirección del Espíritu Santo, se puso de pie y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tú alguna vez quieres evangelizar a alguien, apréndete muy bien Hechos 4:12. Cuando alguien te diga, no, pues yo creo en esto, yo creo en aquello, y esto también me va a ayudar, dile, bueno, y en todas las Biblias está, en todas las Biblias del mundo, dile, ¿podemos leer Hechos 4:12? Y dice que no hay ningún otro, no hay salvación en nadie más, en todo el mundo, en todo el planeta, que pueda ser salvo solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, viendo el denuedo o el valor o la autoridad que Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres en letras y del vulgo quiere decir gente del pueblo, gente que no tenía, vamos a decir, un doctorado, una maestría en algo, pero no quiere decir que hayan sido tontos también, ¿verdad? Simplemente era gente del pueblo, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos hecha y ha sido notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, ¿verdad? Lo vamos a amenazar para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron, los asustaron o los regañaron, que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Verso 19:
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios, no de los hombres, no de la ley, no de la gente, delante de Dios. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Pedro le dice a los que lo están acusando, le dice: ustedes nos están diciendo a nosotros que no obedezcamos a Jesús, cuando ustedes nos han enseñado toda la vida que se debe de obedecer a Dios. Bueno, sepan ustedes que Jesús es Dios, y ahora juzguen ustedes si ahora vamos a cambiar el mandamiento y le vamos a obedecer a ustedes primero que a Dios. Y pues ya sabe la respuesta, ¿no? La respuesta era no, la respuesta es: hay que obedecer a Dios primero. El problema es que ellos no creían que Jesús era Dios. Pero Pedro estaba diciendo: es que este es Dios, este es el Hijo de Dios, este es Jesús al que ustedes rechazaron, que Él anunció, que ustedes crucificaron y que Dios dio testimonio que no hay manera de invalidarlo, resucitándolo de entre los muertos. Entonces solamente Dios resucita muertos. Amén. Más adelante, y en los evangelios, vas a mirar también que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y cuando Jesús lo sana, otra vez los gobernantes y los fariseos agarran a este ciego y lo toman aparte y le dijeron: tú no puedes estar sanado, aunque ya miraba. Tú no puedes estar sanado porque nadie puede sanar, y menos él que es pecador, menos Jesús que es pecador. Y este hombre les dice: sí, es cierto, la ley dice que Dios no oye a los pecadores, pero qué raro que esta vez un pecador me haya abierto a mí los ojos. Entonces, si Dios no escucha a los pecadores y este Jesús me sanó a mí, aquí hay una contradicción: o es Dios o es pecador. Si dicen que es pecador, a mí me abrió los ojos. Y si dicen que es Dios, entonces ¿por qué no creen en Él? ¿Me entienden? Nosotros, hermanos, Dios va a hacer cosas en nuestras vidas. Dios va a hacer milagros en tu vida, financieros, de protección, de salud, restauración. Dios va a hacer cosas en tu vida que te vas a encontrar en un dilema. Si Dios ha hecho un milagro en mi vida, ¿por qué no le sirvo como Él quiere que le sirva? Y si lo que Dios hizo en mi vida no lo hizo Dios, entonces ¿quién lo hizo? Porque Dios es el único que hace milagros. ¿Me entienden? Si Dios hace algo en tu vida, te libró de la muerte, de un accidente, de un golpe, de una enfermedad, si Dios restaura tu matrimonio, si Dios hace un milagro en tu vida, entonces ¿por qué no servir a Dios si fue Él el que hizo el milagro? Y si no reconocemos que vino de Dios, entonces ¿quién hizo el milagro? Porque nomás Dios hace milagros. Amén. Es lo que Pedro y Juan le estaban diciendo en esencia a estos hombres. Entonces el verso 23: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, porque ni cuenta se habían dado los hermanos. Acuérdense que los aprendieron y los metieron a la cárcel sin avisarles y sin nada. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y luego la iglesia empieza a crecer y empiezan a pasar milagros. Mire, Dios va a hacer milagros en tu vida notorios. O sea que tú vas a notar cuando Dios haga un milagro. Y Dios va a hacer milagros en tu vida también, que van a pasar días o semanas y de repente va a decir: Dios hizo esto en mi vida. Por ejemplo, la petición de Maritza, ¿no? Tengo un dolor aquí. Dios la puede sanar ahorita mismo, o puede pasar un día o dos o una semana y de repente Dios sanarla cuando ella menos piensa. Pero todo lo que Dios hace es notorio. Y yo creo, hermano, yo estoy insistiendo, yo estoy diciéndole a mi fe, yo estoy forzando mi fe a que yo crea. Yo estoy creyendo que estamos en una etapa nueva como congregación. Yo le estoy creyendo a Dios por milagros, que en este lugar sucedan milagros. La paz es un milagro, La tranquilidad es un milagro. Descanso es un milagro. Hay gente que busca paz, hay gente que está buscando descanso. La reconciliación es un milagro, el perdón es un milagro, armonía es un milagro. Yo estoy creyendo a Dios por milagros y visibles también, que los ciegos vean, que los paralíticos caminen, que el que esté enfermo sea sanado. Yo estoy creyendo por esa etapa ahorita. Amén. Pero
también nosotros tenemos que actuar por fe. Tenemos que orar por fe, tenemos que creerle a Dios, ¿amén? No tenemos que ayudarle a Dios, pero sí tenemos que hacer cosas por fe. Por ejemplo, yo traigo a alguien a la iglesia, yo voy a creer que en esa visita que esa persona venga, o Dios la sana, o Dios habla a su corazón, o Dios salva a esa persona. Vamos, no le ayudamos a Dios, pero sí obramos por fe. Yo traigo a alguien a la iglesia creyendo que Dios va a hacer algo en su vida. Eso es obrar por fe, amén. Y si la persona va y no comentó, no dijo nada, yo sigo creyendo que la palabra causó un efecto en su vida, amén, hermanos. En mi caso, yo vine a la iglesia muchas veces, no me convertí a la primera vez, no me convertí. Y de hecho yo venía las primeras veces ya para que dejaran de invitarme. Yo tenía vecinos que me enfadaban, y yo venía y yo les decía, voy a ir con la condición de que por 1 mes o 2 meses ya no me invites. Me decían, está bueno, ve. Pero los 2 meses ahí estaban otra vez. Y yo las primeras veces venía porque ya para que no me invitaran, hasta que Dios dijo, bueno, o pongo algo en su vida para que de veras me ponga atención, o se va a perder. Y Dios nos llamó de una manera muy clara a mi esposa y a mí para que lo reconociéramos a Él como Señor, amén. Ahora, miren lo que dice el verso 32, Hechos 4:32. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, esa es otra cosa que necesitamos entender. Le voy a decir algo ahorita para cuando usted sea millonario no se vaya, ¿ok? No se va a ir de la iglesia. ¿Usted tiene fe que puede ser millonario? Diga que sí, aunque sea así en la carne, diga que sí, a ver si se le cumple. Mire, oiga bien lo que le voy a decir. Yo creo, en referente a este pasaje que leímos, Dios empieza a hacer milagros por medio de los apóstoles. Y no me digas tú si en esta ciudad las personas más malas se empezaran a convertir, las personas más enfermas se empezaran a convertir, los paralíticos de nacimiento, los ciegos, los incapacitados de nacimiento se empezaran a sanar. No me digas tú que los miércoles a las 4 de la tarde no iba a haber una línea de gente aquí esperando a que abriéramos la puerta, y el domingo a las 9 de la mañana estaría otra línea esperando. No me digas que eso no iba a pasar. Eso tiene que pasar. Cuando todos los endemoniados son liberados de toda opresión, no me digas que no va a haber una línea de personas allí esperando a que abras la puerta. Sí va a pasar. Eso era lo que pasaba en tiempo de los apóstoles. Cada que se reunían había milagros, tanto que dice la Biblia que de otros pueblos traían gente para que oraran por ellos, y dice que de todas las enfermedades eran sanados, y dice que todos los espíritus inmundos salían. Amén. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos, no sé, unos 2, 3 antros, ¿verdad? Salones de baile o cantina, como le quiera llamar. No me digas que toda la gente que va allí anda en el espíritu, por lo menos de Dios, no. Hay opresión, hay influencias. Entonces imagina que toda esa gente fuera regenerada. No me digas que ellos no le iban a decir a los vecinos, fui a la iglesia y el pastor ni siquiera predicó, los diáconos ni siquiera oraron por mí y Dios me transformó. Algo salió de mí, una influencia salió de mí. Era lo que estaba pasando en la iglesia de los discípulos. Amén. Se convierte en 3,000 en una predicación. Poquitos días después, 5,000. ¿Ok? Le voy a explicar este pedacito que está aquí. ¿Ok? Se lo voy a explicar. En el Antiguo Testamento no era una ley, no era una ley
pero era una costumbre. Oiga bien, entre el pueblo de Dios había gente que tenía dinero y había gente que prestaba rédito, ¿sí? Había gente que prestaba, bueno, te voy a prestar $1,000, pero mientras me los pagas $1,000 me vas a dar $100 por semana. Y había gente que, pues, ¿cuándo ibas si no puedes pagar $1,000, ibas a pagar 100 cada semana? ¿Me entiendes? Pero así. Entonces Dios les dice a su pueblo, le dice: puedes seguir haciendo lo que haces, mas a tus hermanos no les pondrás impuestos. Si le vas a prestar a un hermano, préstale $1,000, pero te va a regresar $1,000 cuando él te los pueda regresar. Pero también se decía al otro: tienes que regresar ese dinero, ¿verdad? Aunque hoy en día alguien dice: si quieres retirarte a alguien, préstale dinero y nunca vuelve, ¿verdad? Entonces Dios le dice: sí prestarás a tu hermano y no lo debes de insistir, que él te pague cuando él pueda, pero también al deudor le decía: tienes que pagar, ¿no? Porque Dios no permitía que se cobraran impuestos entre el pueblo de Dios. Ahora aquí están adoptando un concepto diferente. Ahora los apóstoles, aquí hay gente que es prosperada, y dice que había dos cosas: había mucha gente y había muchos prosperados, ¿ok? Muchas veces la gente dice que la iglesia primitiva era pobre, que andaban descalzos, que caminaban a pie, que al que bien le iba tenía un burrito y que no sé qué. Pues ni modo que iban a andar en limusina, no había. Que se hacían señales de humo, no había internet. Que se intercambiaban: te doy 2 pescados y me das 1 litro de maíz, y te doy poquita agua salada y tú me vas a dar y no sé qué. No había otra cosa, era el modo de comerciar. Si te fijas en la Biblia, la industria mayor era la agricultura. Por eso Jesús decía: y el trigo, y el olivo, y las viñas, y las vacas, y las ovejas. Ahora, si la Biblia se hubiera escrito en el día de hoy, a lo mejor hablaría de la Ford, de Wall Street, del internet, de Gates, no sé, porque estamos en un tiempo muy, muy diferente. Amén. Entonces, tomar nuestra cultura y enfrascarla en este entendimiento, pues no vamos a poder. Amén. Hay un grupo, no sé si lo conoces, pero se les reconoce como menonitas. ¿Has oído hablar de ellos? En la costa este se les conoce como Amish. ¿Has oído hablar de los Amish? Ellos no tienen ni herramienta que sea electrónica ni neumática, nada. Tienen la herramienta más rústica, más antigua. No creen en los carros, siempre andan en caballos. No creen en tener luz eléctrica, siempre tienen una lamparita. O sea, viven todavía, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si es su creencia, está bien. Pero ahorita en 3 horas te pones en Guadalajara en un avión versus en una mula, ¿no? ¿En cuántos meses llegarías en una mula hasta Guadalajara? Imagínate que tengas que ir a Ciudad Juárez a sacar la mica, se te vence, no llegas, ¿me entiendes? Entonces en la iglesia, por lo menos esta iglesia no habla de que eran pobres. Sí había pobres, pero no era lo que estaba pasando en el caso. Pero ellos les dicen, ¿saben qué? Cuando dice que era tanta la prosperidad y el compañerismo que había y el entendimiento del reino, que cuando una familia estaba necesitada, dice que alguien vendía una propiedad, traía el dinero a los apóstoles, y no crea que le decían: mira, José vendió una casa en $100,000 y aquí están $100,000. No era así, administraban esos $100,000. Él dice: ¿cuántos son de familia? Pues somos 3. ¿Qué pasó? Pues se nos quemó la casa. ¿En qué trabaja el esposo? Pues no tiene trabajo. Y los hijos pues están yendo a la escuela. Ok, bien, no te preocupes, mira, te vamos a dar, cada lunes ven y vamos a dar tanto de trigo y tantos galones de aceite y te vamos a dar 2 borregas, pero mientras tu esposo encuentra trabajo, que se venga al templo a limpiar, o que se venga a hacer esto. Y no nomás le daban la ayuda, nomás así, sí lo sostenían, ¿verdad? Mientras esa familia se incorporaba otra vez y eran solventes otra vez financieramente hablando. Entonces, yo no creo que cada lunes daban pan en el parqueadero, hermano. Yo no, a lo mejor sí, ¿verdad? No sé, pan sin levadura. Yo no sé, a lo mejor sí lo hacía, ¿no? A lo mejor llegaba un barco lleno de pan y de agua y no sé, pero yo lo dudo mucho. Los apóstoles estaban en otra cosa muy, muy alta. Lo que sí nos dice la Biblia, que atendían muy bien a sus ancianos y a las viudas. Eso sí nos dice la Biblia, ¿no? Y tenían un cuidado especial para los huérfanos, que pues yo creo que debería de ser todavía, ¿no? Tener un cuidado para las viudas,
para los huérfanos. Amén. Entonces cuando vendían una propiedad, venían y la iglesia lo administraba. Y dice la Biblia que entonces no había necesidad entre el pueblo. ¿Amén? A lo mejor para algunos no había lujos o excesos, pero necesidad no había. Amén. Y ojalá que Dios también nos dé a nosotros la solvencia suficiente para que si algún día una familia tuviera una pérdida, ¿no? Hermanos, se nos quemó la casa. Pues ¿sabe qué? Despidieron a mi esposo y yo no trabajo, y que les podamos ayudar de alguna manera, ¿no? Bueno, mire, ¿qué le parece si mientras se encuentra trabajo usted viene a la iglesia y se le va a pagar lo mínimo mientras viene? Sería bueno que en la iglesia pudiéramos un día llegar a ese nivel, ¿no? Que alguien diga, hermano, ya busqué trabajo y no encuentro, y tengo familia. Bueno, venga si nosotros lo vamos a ayudar de alguna manera. Amén. Ahora, vamos al capítulo 5, porque usted va a ver que cada vez que Dios hace algo en tu vida, en tu familia o en tu iglesia, el enemigo siempre va a tratar de levantarse y resistir. Amén. Es más, cada vez que tú decides y sabes que yo voy a servir a Dios, y el diablo te dice, ¿cuántas veces no has dicho eso? No, pero yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a Dios. Se va a levantar algo así también. Entonces en el capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sacó del precio, o sea, quizás agarró la mitad para él, ¿no? La vendió en 100,000, apartó 50,000 para él, por un decir. Dice, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y le sacaras del precio a la heredad o a la venta? Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, si no la vendías, no era tuya ya, como quiera era tuya, si no la vendías. Y si la estabas vendiendo, el dinero era tuyo, no tenías que esconder la mitad, no tenías que sacarle. Si no la vendes, nadie te decía que la vendieras. Y si la vendías, no tenías que traer todo. Pudieras haber dicho, la vendí en 100,000, pero yo quiero dar 20,000, y no hubiera pasado nada. Sin embargo, tú nos has dicho a nosotros y al Espíritu Santo que esto es en lo que vendiste, es tu heredad. Y mire lo que pasa. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Qué acontecimiento tan raro, ¿no? Digo, él llega a la iglesia y le dice a Pedro, vendí una propiedad y la vendí en esto. Y Pedro le dice, híjole, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Si no la vendías era tuya como quiera, y si la vendías no estabas obligado a traer todo, nadie está obligado a dar todo, no tenías que haber hecho eso. Y dice que al oír estas palabras cayó al piso y murió. Yo como que no entiendo muy bien eso, ¿no? Y vamos a llegar allá quizás la próxima semana. ¿Se acuerda que una vez los apóstoles estaban predicando en cierto lugar, y dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Simón, y que era mago? ¿Se acuerdan? Y dice que él también oyó y se convirtió, pero era mago. Él era un mago, hacía trucos de magia, y dice que nunca antes en su vida había visto que alguien pusiera la mano sobre alguien, y al poner la mano sobre esa persona hablara en otras lenguas. Simón, en sus presentaciones, era un mago profesional. No sé si usted conocerá algún mago profesional. ¿Se le viene algo en la mente así, un mago profesional? En Las Vegas hay muchos shows, ¿no?, de magos. ¿Puedes mencionar algún famoso que digas tú? Cepillín o Tomatín o alguien así que tú te acuerdes. No, hay unos magos increíbles, ¿no?, que tú te quedas así como que, ¿verdad que sí? Hacen magia con espadas, se meten en una jaula y luego no salen, y se meten en un cajón y sale un tigre. Bueno, Simón esa era su profesión, y quizás se le había fingido desapariciones, quizás había fingido, no sé, trucos de cartas, no sé, pero él nunca había visto que alguien pusiera manos sobre otra persona y esta persona hablara en otras lenguas. Y dice que se impresionó tanto, y ya había recibido el evangelio, pero él va inconscientemente, acuérdense que él es un bebé en el evangelio, y le dice a los discípulos, ¿cuánto me cobran por ese don que ustedes tienen para yo hacerlo en mis presentaciones también? Evangelista ambulante.
¿Se fija? Ahora, aquí cabe una buena pregunta, lo vamos a leer. Yo no creo que él lo hizo con malicia, verdaderamente, no creo que él lo hizo con malicia. Me acuerdo de algo que pasó. Este pastor, el hermano Pedro, acaba de fallecer, ¿verdad? Él me contó una historia una vez y nos ríamos, cada vez que nos contaban nos ríamos mucho. Y dice, a él le pasó un caso una vez, dice que él tenía un amigo, él en su juventud había sido boxeador. Dice, llegamos a boxear, hermano, en Los Ángeles, todo. Dice, cuando Pedro se convierte al evangelio, se viene de Los Ángeles, se retira del deporte y como Poplar era una ciudad muy bonita en aquel tiempo, se viene a vivir aquí. Y aquí nos conocimos y nos congregamos unos años aquí juntos. Después él se va al evangelismo. Pero él me dice que una vez evangelizando, 20 años después, se encuentra este amigo con el cual él boxeaba antes. Dice, nos agarramos a la plática y nos dio mucho gusto. Entonces le dice el amigo a Pedro, le dice, oye, ¿y en qué trabajas? Dice, porque yo tengo meses que no encuentro trabajo, dijo, y ahorita hago lo que me digan. Y dice Pedro, no, pues pues yo lo único que hago, le dijo, soy pastor. No le hace, dice, mañana consígueme una aplicación y la lleno, dijo, aunque sea de pastor me voy a ir. Y siempre nos riamos, ¿no? ¿Usted cree que esa persona lo hizo con malicia? No sabía qué es evangelio, no sabe cuáles son los dones. Él pensó, bueno, si él es pastor, yo también lleno una aplicación y me voy de pastor. No es así, no es así. Entonces yo no creo que Simón conscientemente supo lo que estaba pidiendo. Fíjese ahora la diferencia entre Ananías y Simón, porque a Simón Pedro le dice exactamente las mismas palabras: perezcas tú y tu dinero. Y Simón no cayó muerto. Simón dijo, pues, no es para tanto, nomás dime que no. La cuestión es por qué este hombre que aparentemente estaba haciendo algo más delicado, ¿por qué no cayó muerto? ¿Y por qué Pedro se sorprendió de que no cayó muerto? Aquí le va a otra manera. ¿Por qué en veces tú oras por un enfermo y tú andas más enfermo que ese enfermo? En veces no tienes dinero y Dios te dice que prediques de prosperidad, que tienes un Dios que prospera. Y tú estás orando que el camino de regreso a la casa sea de bajadita porque el carro ya no trae gasolina. Y Dios te está diciendo que prediques de un Dios que prospera y que es dueño de todo el oro y la plata del mundo. Entonces, híjole, se me hace que sí voy a ir al pan. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será así? ¿Por qué será que tú estás pidiendo un milagro y Dios se lo da a tu hermano que está al lado de ti? ¿Se fija? Pero aquí, en cualquier caso sea, estamos mirando, hermanos, cómo cuando se levanta esto, el enemigo trata de estorbar y trata de usar personas, de imitar o de dar una imagen o de hacer cosas, todo para minar el evangelio, y lo que es de Dios va a permanecer. Todo lo que es de Dios permanece. Le voy a decir algo. Oigan lo que voy a decir, especialmente los jóvenes, bueno, los viejos también. Oiga bien, todo lo que es tuyo, Dios ya lo predestinó. ¿Ok? Todo lo que Dios ha querido que tú tengas, Dios ya lo destinó para ti. Mientras caminamos con Él, va a venir llegando tu vida. ¿Ok? Sea un buen trabajo, tu salud, paz, armonía. El soltero se va a casar, el casado pues ya se casó, ya se amoló, ¿no? Pero bien lo que te voy a decir, por causa de que somos hijos de Dios, ¿ok? Las palabras que nosotros hablamos, aunque Dios no nos inspiró a decirlas, pero por causa de que nosotros las hablamos, Dios las va a respaldar. Y las cosas que nosotros tomemos, aunque Dios diga, es que esa no, en el momento que nosotros la tomamos, se convierte en propiedad de Dios también. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Muchos de los que se han casado,
Hay jóvenes que han orado y le han dicho a Dios: Señor, tengo esta novia o tengo este novio y te quiero servir, y lo último que quiero es que me saque de tus caminos, aunque besa bien bonito, ¿verdad? Así piensan los novios. Pero si es tropiezo, quítalo, pero mejor cámbialo. No lo quites, mejor cámbialo. Hay personas que oraron y hay personas que ni oraron. Lo vio, se gustaron, se fueron. La mayoría de los que no éramos cristianos cuando nos casamos, así fue. La miré, me miró, ¿qué hubo? ¿Sí? ¿A que no? ¿A que sí? Tiéntame para que veas. ¿Verdad que sí? En mi caso, yo y mi esposa no conocemos al Señor cuando me casé. Pero ¿qué cree? En el momento que decidimos casarnos, venimos a ser propiedad de Dios. Y eso es lo bueno de Dios, que aun cuando hacemos cosas que quizás no estaban en la agenda de Dios, Dios nos dice: está bien, inclúyela, la voy a bendecir. Por causa de que eres mi hijo, lo voy a bendecir también. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nunca decir: híjole, si no hubiera hecho esto, y si no hubiera andado acá. No. ¿Qué le parece si hagamos o no hagamos, ponemos a Dios primero en nuestras vidas? Y si alguna vez nos equivocamos, que lo más probable es que sí nos vamos a equivocar una vez más, pero que Dios bendiga incluso nuestros errores. O sea que como dice la palabra, todo obra para bien para los que aman a Dios. Amén, hermanos. Entonces la iglesia primitiva tenía eso. ¿Era perfecta? No. ¿El diablo no los atacaba? Claro que sí los atacaba. ¿Había problemas dentro de la iglesia? Sí. Mire, el primer problema dentro de la iglesia, usted se va a acordar, lo vamos a leer ahorita. ¿Usted sabe cuál fue la primera fricción dentro de la iglesia? Que fue donde Pedro dijo: espérenme, escojan 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y encarguémosles ese trabajo. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda qué era? Ajá. La iglesia creció tanto y tan rápido que no alcanzaban a servir. Yo creo que tenían que tener 3 o 5 reuniones el sábado, hermanos, cuando se reunían. Pero llegó al punto donde dice que los griegos vinieron y le dijeron a los apóstoles: oye, algo no está bien. ¿Qué pasó? Pues que ustedes a nuestras viudas y a nuestros huérfanos los dejan al último. Los están descuidando. Se sirven ustedes, y está hablando de la hora de la mesa, la hora de la comida. Dice: y a nuestras ancianas las dejan al último. Entonces dice Pedro: ¿saben qué? Ok, vamos a cambiar eso. Pero Pedro le dice: juzguen ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Escoger personas y que se encarguen de eso, o que nosotros dejemos de predicar para atender mesa? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Verdad? Y antes de que los griegos respondieran, Pedro dice: vamos a escoger 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio y de sabiduría, y que ellos atiendan la mesa. No que los 7 iban a servir la mesa, sino que 7 iban a supervisar, porque acuérdense que eran miles de miembros. Entonces uno dice: ¿sabes qué? Yo me encargo del camión de la leche, y yo me encargo del que trae el pan, y yo me encargo de las carnes, y yo me voy a encargar de los meseros, y yo me voy a encargar de quién lava los platos. Supervisaban el servicio, hermano. No era que 7 servían a todas las mesas. Por eso tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Imagínate que nosotros llegáramos a tal crecimiento que tuviéramos que decir: ¿sabes qué? Necesitamos gente que supervise. Necesitamos un supervisor para clase de niños, o un supervisor para la alabanza. Necesitamos un supervisor para esto, y otro para esto, y otro para esto. Que ojalá llegáramos a ese punto, hermanos. Amén. Amén. Ojalá llegáramos a ese punto. Entonces, y entre ellos iba un Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Mire, hermano. Bueno, vamos a leer porque nos gana el reloj. Hechos 5:12. Después de que Ananías muere, entra su esposa, cuenta la misma historia, y también ella murió, su esposa murió. Y llegamos al verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón,
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermano, hay una unción en ti. Ya hay una unción, ya hay una unción en ti, que a cada lugar que vayamos nosotros podemos hacerle el bien a alguien. En mi trabajo, en tu trabajo, hay personas, y mira, hay compañeros de trabajo que nunca nos saludan, hey, buenos días y adelante. Pero también hay compañeros, especialmente si nos toca trabajar en equipo, que se abren en veces, ¿no? Y te dicen, estoy pasando por esto. Yo en veces me sorprendo, compañeros del trabajo, yo los miro muy bien, ¿no? Se ven bien y carácter fuerte, pero cuando hace poquito estuve hablando con un compañero y estábamos platicando, y luego se me queda mirando y me dice, fíjate que no sé qué hacer, dice. Su esposa, él tiene como unos, 40 años, su esposa tiene como 36 años, y a ella le encontraron una enfermedad. Si tú la miras a la muchacha, se ve bien la muchacha, joven, 36 años, pero ella tiene una enfermedad donde el hueso se le está adelgazando, y me dio el nombre de la enfermedad y todo. Dice, el problema es que ya no está generando hueso nuevo, dice, y va a llegar el tiempo donde el mismo peso del cuerpo, dice, el hueso no va a poder sostener, dice, y no sé qué hacer. Y él en su fe, ¿no? Él en su fe dice, ya la llevé y el ministro oró por ella y hicimos esto y le hicieron esto. Y tú te sorprendes de ver una persona y aparentemente no está pasando nada, pero por dentro hay una necesidad enorme, hermanos. Amén. Tengo otro compañero de trabajo también, y en una plática me dice llorando, él tiene una niña de 2 años y está en el hospital en Fresno, y el doctor le dice, tu niña con una transfusión de sangre, y ¿cómo se llama eso que le hacen también el que está en el hueso? El plasma, ¿no? O tuétano, algo así. La niña, el doctor le dijo, con una transfusión de eso, tu niña en una semana sale caminando. ¿Sabe por qué llora él? Porque su religión no le permite hacer eso. Y yo digo, qué bárbaro, o sea, ¿qué te cuesta? Es que mi fe no me permite. Y le digo, pues te entiendo, le digo, porque tu hija, ¿no? Tiene 2 niñas. Qué increíble, ¿no? Todos estamos rodeados de alguien. Todos estamos rodeados de un matrimonio que está a punto de deshacerse. Todos. ¿Y sabía usted que en la bola el que más se ríe es el que más anda llorando por dentro? ¿Sabía usted que el payaso de la fiesta es el que más sufre, que por eso se están deshogando de esa manera? Mire, el soltero sufre porque está solo, el casado porque está casado, el muchacho porque quiere crecer, y el que creció ya no quiere que el reloj, en mi caso ya quisiera que se detuviera el reloj, ¿no? Que los días fueran de 48 horas, pero ¿verdad que todos tenemos un algo con el cual nos está enfrentando, que nos está viendo la cara y dice, a ver, prueba tu fe, pruébala? Quizás las finanzas están bien, pero siempre hay un pero. Si no, no estuviéramos aquí. La familia está bien, pero. La salud está bien, pero. Eso es lo que Dios hacía con la iglesia. Que aunque los apóstoles tenían problemas, oposición, aflicción y quizás en veces escasez, había tanta intimidad, había tanto de Dios en ellos, que nunca dejaron de hacer el bien. Oraban por enfermos. Yo creo que ni expulsaban demonios, yo creo que los demonios salían solos cuando ellos llegaban. Si un enfermo de cualquier enfermedad sanaba cuando Pedro pasaba, no me digas tú que el demonio no iba a salir cuando Pedro pasaba también. ¿Me entiende? Fíjate qué cambio tan drástico, ¿verdad? Antes con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, con la palabra los demonios salían.
Hoy en día tenemos pastores que tienen alta presión, sobrepeso, artritis, azúcar en la sangre, el aceite se les sube y hay que brincarle 15 para echar fuera un demonio de glotonería. Los extremos, ¿no? Si la iglesia primitiva lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer, pues? Esa es la idea de estudiar el libro de los Hechos. Si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Amén. Ay, ay, muy bien. ¿Cuáles capítulos vamos a leer hoy? 4, 5 y 6, ¿verdad? Uy. Muy bien, vamos al capítulo 6. Le voy a animar a que tome fotos de los servicios, de los niños que están allí, de los hermanos que están así dormidos. Le voy a decir por qué. Porque van a pasar los años y a lo mejor en 15, 20 años hacemos un yearbook y miramos dónde estábamos los principios. La Biblia dice no menosprecies los principios pequeños, no tengas en poco los principios pequeños. Y un día vamos a estar mirando un libro y decir, no, ese no era yo. ¿Me entiende? Mire, el otro día me estaba yo acordando de Christopher, de Brianna, de José en la batería. Me acuerdo la primera vez que José tocó la batería, le pegaba hacia los discos, no los alcanzaba, así. Brianna estaba, ¿cuántos años tenía Brianna? ¿6? ¿5? Chris todavía venía así. Emilio, los años van pasando muy rápidos, amén. Así que yo le animo a que medio tome fotos y para el recuerdo. Muy bien. Verso 6, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que las bolsas de las hebreas llevaban más pan que las de las otras. Ay, Dios mío, con razón no me dan pan a mí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito o discípulo de Antioquía. Fíjese, este se venía desde Deleno a la iglesia. Fíjese lo que pasó en la iglesia en un espacio de 3 años. Empezaron con 11 discípulos, ¿se acuerda? Porque Judas se colgó. Judas, el que traicionó a Jesús, con el dinero que le pagaron, fue y compró un terreno que hasta el día de hoy, dice la Biblia, se llama Campos de Sangre, donde cuando muere un extranjero que nadie reclama, que nadie supo, ahí lo sepultan, un panteón. Quedaban 11. Después Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, dice: hermanos, nos falta uno. Echando suertes, escogieron a uno que se llamaba Matías, y cuando tienen los 12 discípulos, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no podía venir si el gobierno de Dios no estaba completo, tenían que ser 12. El Espíritu Santo viene, los bautiza. Había 12 discípulos, ¿ok? En el capítulo 6 dice la Biblia que ahora los discípulos ya no son 12, ahora es una multitud de discípulos, no de creyentes, de discípulos. Para que un grupo sea multitud, mínimo tiene que haber 1000 personas para que sea una multitud. ¿Usted cree que en 3 años la iglesia llegó a pasar a 1000 discípulos, predicadores, misioneros, diáconos? Yo creo que sí. Si en un día se convierte en 3000, en otro se convierte en 5000, en 3 años no habría 1000 servidores. Claro que sí. Entonces, estos 7 que escogieron, hermanos,
no era para servir las mesas, era para administrar ese ministerio. Es como cuando decimos, hermano José, ya somos 200 varones, necesitamos escoger a alguien que dirija a los varones. Y hermana, ya tenemos 200 hermanas, necesitamos alguien que dirija este grupo. Y los jóvenes ya son 100 jóvenes, y los músicos ya son 40 músicos. Necesitamos alguien, ¿me está entendiendo? Algo así parecido fue. No era 7 para servir en la iglesia, eran multitudes. Entonces la razón que dice llenos de sabiduría del Espíritu Santo y de buen testimonio, me dice a mí, era porque iban a supervisar gente, iban a manejar dinero y iban a ministrar iban a ministrar en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Bueno, le hago una pregunta. Para ministrar en la iglesia, para ser diácono, para ser líder de damas de matrimonio, para ser músico, para hacer cualquier ministerio en la iglesia, ¿usted cree que sería bueno que la persona tuviera buen testimonio? ¿Usted cree que sería bueno que fuera entendido en lo que va a hacer? Por ejemplo, si va a tocar, que por lo menos supiera afinar su guitarra, ¿le ayudaría? Que tuviera discernimiento, ¿verdad que sí? Eso es lo que están requiriendo en cualquier servidor de la iglesia. ¿Quieres ayudar en algo, hermano? Sí. ¿En qué quieres servir? Yo quiero cantar. A ver, cántame una canción. Pues que me acompañe todo el grupo. No, así. No, si no me acompaña, no. Entonces tú no quieres cantar. ¿Qué pasa el día que Javier no pueda venir? O que no esté Alonso, o Ricardo no está, y nomás está el cantante. ¿Me entiende? Entonces, la iglesia creció y ahora llegaron a un punto. Miren, hermanos, yo como pastor, si yo me envuelvo en todos los proyectos de la iglesia, por mucho que debiera o quisiera, no está bien. Si yo vengo a las prácticas de música, Javier, cada vez que ustedes se reúnan, a lo mejor está bien porque voy a estar aquí, pero no está bien. Si yo voy a todas las reuniones de varones, a lo mejor estaría bien, no, porque quién mejor que el pastor anda ahí, pero no está bien. O las de los jóvenes, o las damas, o matrimonios. Le voy a decir que, ¿sabe qué es lo ideal de una iglesia saludable? Que haya líderes que desarrollen ese ministerio. Es más, y si es posible, igual o mejor que si el pastor estuviera allí. ¿Me está entendiendo, hermano? Que si tú ayudas en un ministerio, ese es tu rebaño, esas son tus ovejas, literalmente. Los niños, quien quiera vaya a cuidar a los niños, ese es su ministerio. Hágalo mejor con los niños, téngale paciencia, y si no, llore con ellos, pero haga bien su trabajo. Si alguien va a ayudar con las damas, ministrale como si fuera tu mejor amiga, tu hermana, tu mamá, tu hija. Si alguien va a trabajar con varones, de la misma manera, con jóvenes. ¿Me entiende, hermano? Porque si el pastor anda metido en todo, no va a hacer las cosas bien. ¿Me entiende, hermano? No estoy diciendo que el pastor no debe de ir. Sí, es bueno ir de vez en cuando y ser participante. Pero si yo le digo a alguien, hermano, puedes trabajar con los varones, y yo estoy haciendo o rehaciendo lo que él hace, entonces ¿para qué le pedí que sea de varones? Él debe de hacer su función como líder de varones. Amén. La música igual. De hecho, la razón que yo toco es cuando nos falta algún músico. Esa es la razón que yo estoy tocando acá. Pero lo ideal sea que hubiera una banda completa, ¿verdad que sí? O los niños. Eso es lo que la iglesia confrontó y dijeron, ¿saben qué? Ya necesitamos organizar más nosotros. Y le hago una pregunta. Somos pocos ahorita, pero ¿cuántos saben que es importante ya empezar a organizarnos? ¿Verdad que es importante? Los niños, es imposible que el niño no grite, porque no entiende dónde está, no tiene el aguante que nosotros tenemos, ni tienen, no le llama la atención estarme viendo a mí hablar. Necesitan su guardería, necesitan una buena guardería, juguetes, que se les ministre. Obviamente se les va a enseñar algo de la palabra, pero necesitamos empezar a organizar ya desde ahorita. Amén, hermanos. Los que no pueden cantar, los que no pueden hacer muchas cosas, pero su especialidad es la jardinería. Dígame si no se ocupa arreglar afuera también el zacate. Claro que sí. Amén. Entonces, ojalá que Dios te vaya inspirando y enseñando y te diga, ¿sabes qué? Tu trabajo en la iglesia es como Gregorio. Su trabajo de Gregorio es lo único que tiene que ver con video. Y de repente su trabajo va a ser limpiar los instrumentos.
O asegurarse que esa luz se fundió, yo la voy a cambiar. Para el próximo domingo, hermano, esa luz va a estar arreglada. O ¿sabes qué? Pasó esto, yo lo voy a arreglar. Necesitamos ese tipo, ¿no? Pídele a Dios que te enseñe cuál es tu función en el cuerpo. Mira tu cuerpo, tu cuerpecito, mira tus manos, tus piecitos. ¿Qué pasaría si tú te pararas de pie y no tuvieras ni un dedo en la planta, en tus pies? Que no tuvieras ni un dedo, ¿qué pasaría? Te ibas de frente, ¿no? Bueno, ¿alguna vez se te ha enterrado una uña? ¿A quién se le ha enterrado una uñita alguna vez? ¿Alguna vez? Y te saludan de mano, ¿cómo estás? Tú dices, ¿te duele? Una muela, ¿alguna vez te ha dolido una muela? Que te molesta hasta cuando pasa una mosca, zoom, y tú le dices, este cuerpo, hermanos, si tenemos uñas y dedos y pies y manos, por alguna razón es, ¿verdad? Si yo no tuviera brazos, esta camisa no luciría tan bien. No me quedaba así cuando la compré. Nunca laven sus camisas en agua caliente porque sí, ¿verdad? Ni blancos con colores porque salen así camuflajeados así, ¿no? Y luego piensan que uno es de dulce cuando camisetas anaranjadas así, pink, ¿verdad? Juicy, que dice atrás. ¿Pero verdad que sí, hermanos? ¿No sería bueno que cada uno tuviera una función en el cuerpo de Cristo, hermanos? Claro que sí. Claro que sí sería. Repartir tratados. Inundar los negocios de tratados, hermano, en cada lugar. O sea, en el cuerpo siempre hay algo que hacer. Amén. Cuando nos reunimos aquí, Dios hace milagros. Porque tú ya hicimos nuestro trabajo allá afuera. Amén. Mira, una cosa que yo debo de hacer yo y la trato de hacer yo. Por un tiempo no la hice porque yo pensaba que ser pastor y que todo no. Pero ¿sabe qué también debo de hacer yo? Evangelismo personal. El que sea pastor no me evita a mí de que yo le ministre a alguien en el trabajo o en la calle o que yo invite a alguien a la iglesia. No me evita a mí, debo de hacerlo. Es más, la Biblia dice que el hombre sabio gana almas. Y no está diciendo que si no ganas almas, no eres sabio. No está diciendo eso. Está diciendo que el hombre entendido, el hombre sensitivo a la voz del Espíritu, siempre está buscando, Señor, ¿cómo puedo ministrar? Voy a ir a la Walmart y nomás voy a traer leche y pan, pero Señor, de seguro me voy a encontrar a alguien que necesita ser ministrado. Amén. Necesito conocer. Entonces, ser sabio quiere decir ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Muy bien, se escogieron estas personas porque la iglesia crecía y tenían un problema que sí era problema, pero era un buen problema. Amén. Era un buen problema, gracias a Dios. Y gracias a Dios que los discípulos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos andar haciendo eso. Pero escojamos gente que sí lo sabe hacer y que lo puede hacer. Por ejemplo, yo puedo cambiar una luz, pero yo le garantizo que el hermano Jesús la puede hacer mejor que yo. Aunque yo puse todas estas, y los abanicos. José puso el tape en toda la madera, ¿verdad, José? A ti te tocó. Cuando andábamos pintando aquí, él hizo todo eso. Pero hay especialidades que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado para su casa también. Amén. Así que Dios nos enseña nuestra posición en el reino. Muy bien, y termino en el verso 8 en adelante. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, este era uno de los diáconos que habían escogido. Para muchos, disculpe la expresión, era un soldado raso, pero era lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría. Y a Dios se le ocurrió abrir los cielos para este hombre. Digan conmigo, los cielos se abren para todo hijo de Dios. No nomás los pastores andan bajo cielos abiertos o los evangelistas. Todo hijo de Dios, los niños andan bajo cielos abiertos. ¿Lo crees? Claro que sí. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No en la congregación, en el pueblo. Yo no sé, José, Esteban, ¿de qué se encargaría? Yo no sé si él se encargaba, porque supervisaban el cuidado de los ancianos. Yo no sé qué él hacía,
pero en todos los lugares que él iba, estaba lleno de gracia y andaba haciendo prodigios afuera en el pueblo. Entonces no había manera que si iba al mercado y hacía algo y sanaba al carnicero, está por demás preguntar si el carnicero venía a la iglesia. Claro que venía a la iglesia. Amén. La próxima vez que vaya a la Vallarta, dígale al carnicero, dame 3 de aquella y Dios te bendiga. ¿Puedo orar por ti? No hay carnicero que no tenga necesidades. No hay nadie que no tenga una necesidad. Amén. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, o sea, la iglesia de enfrente, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y Asia, disputando con Esteban. Se lo agarraron solito, dicho, vas a ver ahorita, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu con mayúscula. El Espíritu Santo le daba palabra, es más, el Espíritu Santo hablaba a través de él, por eso no lo podían resistir. Amén. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios, y solivataron al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Literalmente lo secuestraron. El primer secuestro en la Biblia, ¿eh? Lo golpearon, tenían testigos falsos y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no para de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al poner los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La próxima semana leeremos el 7, 8 y 9 y termino con esto. Los testigos eran falsos, la acusación era falsa y los cargos que se le hacían eran repetitivos. Esteban no dijo nada, fue Jesús el que dijo: este templo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a levantar. No estaba hablando del templo de piedra que estaba ahí, cemento, estaba hablando del templo este. Este templo lo voy a derribar y en 3 días lo voy a levantar. Le achacaron a Esteban que les iba a destruir su iglesita. No estaba hablando de su iglesita, Jesús estaba hablando del templo grande y de él. Dicho sea de paso, que el templo sí se cayó. Dice que cuando él expiró en la cruz, el velo se partió por la mitad y dice que el templo, hubo un temblor que derrumbó las piedras. La pregunta es esta, 2 preguntas. ¿Quieres tú servir a Dios? ¿Quieres tú servir a Dios? Aunque seas objeto de burla y crítica y rechazo de alguien, levanta tu mano si tú dices: yo sí quiero servir a Dios. Venga lo que venga, quiero servir a Dios. La segunda pregunta es: ¿estás listo que al servir a Dios vas a resistir el rechazo? Porque a Esteban le costó la vida. No creo que a ti te vaya a costar la vida, pero sí va a haber confrontaciones. Sí va a haber gente que te va a decir: ay, sí, y ahora qué movimiento nuevo traes, ahora qué andas enseñando, ahora qué andas haciendo. Nada, simplemente donde voy quiero brillar por Jesús. Eso es todo. Sigo en el mismo trabajo, en la misma casa, en la misma ciudad, simplemente que ahora quiero que la luz de Cristo brille. Eso es todo. ¿Y sabes qué? Que Jesús sí quiere brillar a través de ti, que el Espíritu Santo sí quiere hablar a través de ti y que el Espíritu Santo sí quiere usar tu vida. Amén. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Y así será. Y mi oración es que al terminar este año, tú y yo podamos literalmente decir: ¿sabes qué? Gracias a Dios, porque este año lo terminé muy diferente a como lo empecé. Y que alguien te diga: ¿cuándo empezó a cambiar? En julio empezó a cambiar el rumbo que yo llevaba. Amén. Nunca he dejado de amar a Dios, nunca he dejado de servirlo, pero entré en otra dimensión. Yo lo creo. Yo quiero que al final de este año, al llegar el fin de este año, yo estar en otro nivel con Dios, en lo espiritual, hablando con Dios. Amén, hermanos. Y Dios nos va a ayudar con su gracia. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por este día, por tu palabra. Te pedimos que el espíritu de revelación nos enseñe, nos revele. Señor,
Te pedimos por este lugar que paren el vandalismo, que pare los males que están haciendo quien quiera que sea, Señor. Estamos orando que pongas tus ángeles en esta propiedad. Estamos orando que las finanzas lleguen. Estamos orando que las almas lleguen. Estamos orando por entendimiento y por gracia. Que los servidores lleguen. Que los que estamos aquí nos disponamos a servirte. Cada uno en el área que tú nos vas a ir enseñando. Que yo creo que en la oración tu Espíritu nos va a ir instruyendo. Nos vas a ir posicionando, Señor. Unos van a cantar, otros van a orar, otros van a bendecir, otros van a cuidar, otros van a hacer muchas cosas de trabajo. Hay tantas cosas que hacer en tu obra, Señor. Y desde ahorita yo te pido que nos guíes, nos posiciones. Señor, debemos terminar la guardería y lo vamos a hacer con tu gracia. Yo te pido que trates con cada persona. Desde ahorita trata con los maestros, de preferencia las hermanas que cuidarán los niños. Pero también estamos, Señor, gente que te adore en la alabanza, gente que enseñe tu palabra, gente que ministre, gente que ore por los enfermos, gente que haga evangelismo personal en esta ciudad, en esta área. Te damos gracias por este día, Señor. Yo te pido en esta hora que toques cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, quita nuestro cansancio. Señor, oro por Maritza, oro por cualquiera que pudiera estar enfermo en esta hora o cansado, simplemente cansado, quizás cansado y agotado del sol, de las temporadas altas. Danos descanso, fortalécenos, danos de tu gracia. Señor, trae las almas. Nosotros vamos a traer personas, pero tú también puedes, por tu Espíritu, traer personas a este lugar. Permite que terminemos pronto, Señor, la guardería, el cuarto de los niños, pronto, Señor, porque lo necesitamos. Te doy gracias por este día, te doy gracias por tus bendiciones. Bendice a tu pueblo de una manera especial. Bendice la obra, Señor, bendice los planes que tenemos. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de enseñanza que nos has dado, gracias por la revelación. Te pido por Javier, te pido que lo guardes, por Ricardo, por Alonso, por José. Señor, que los uses en la alabanza, que los uses en la administración, que les des una unción cuando canten, cuando toquen. Señor, si hay más músicos que vas a levantar, desde ahorita los ponemos en tus manos. Te damos gracias por ellos. Todos los que van a regresar a clases, ¿por qué no pasan para hacer una oración por ustedes? Todos los que van a regresar a clase, ya sea colegio o elemental o a la secundaria, ¿por qué no vienen y vamos a hacer una oración?